Sí, aquí tenemos la teoría de curvatura que se explicó en la sesión anterior, ¿vale? Recordad, cóncava la recta tangente por encima y corresponde a valores donde la derivada segunda es negativa. Convexa, recta tangente por debajo de la gráfica, y eso ocurre en todos los puntos donde la gráfica de f es convexa, la derivada segunda de f es positiva. Y en los puntos donde se cambia la curvatura se le llama puntos de inflexión, y lo que sabemos es que si tenemos un punto de inflexión necesariamente su derivada segunda es cero. ¿Por qué? Pues porque si fuera positiva sería convexa y si fuera negativa sería cóncava, ¿vale? Por lo tanto, si es cero, perdón, si es punto de inflexión necesariamente la derivada segunda es cero. Bien. Y aquí teníamos el guión para las gráficas de funciones. Me habíais pedido que explicara el punto 2. El punto 1 lo hemos trabajado bastante este año, los dominios de las funciones. Ya sabéis trabajarlo bien. Los cortes con los ejes. A ver, el corte donde una gráfica corta el eje X o el punto donde una gráfica corta el eje X. Recordad que puede ser un punto, por ejemplo, podría ser el 3,0, ¿vale? O el 5,0 o el -8,0. Es decir, son valores X, f de X, valores de la gráfica, donde la segunda componente, la segunda coordenada es 0. Es decir, son las soluciones de igualar y igual a 0, de hacer f de a igual a 0 o y igual a 0, ¿vale? Haciendo y igual a 0 tenemos los valores de X que nos dan los puntos donde la gráfica corta el eje X. ¿Y cómo se obtendría el corte con el eje Y? Digo el corte con el eje Y porque me imagino que ya os habréis dado cuenta que una gráfica no puede cortar dos veces al eje Y. Si corta el eje Y no puede volver luego para atrás y volver a cortarla, ¿vale? Entonces el corte con el eje Y es un punto de la forma 0, lo que sea. Por lo tanto, ¿cómo se obtiene? Pues sustituyendo x igual a 0 y obteniendo el valor correspondiente de y. ¿De acuerdo? Bien, luego lo veremos en algún ejemplo. Otra cosa que se hace, pero no es obligatoria, por eso os lo pongo aquí, es estudiar la simetría. Esto lo debisteis estudiar el año pasado, básicamente nos ayuda porque si la función fuera par, pues podríamos utilizar la simetría para representarla, y si fuera impar, pues también. Recordadme que os pongo un ejercicio en el que os hablo una función par o impar, por si acaso os cayera selectividad, ¿vale? El punto 4 es estudiar la continuidad de las asíntotas, muy importante, sobre todo las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, para ver qué le pasa a la gráfica. Eso ya lo estuvimos viendo en las clases, cómo afectaba la gráfica el hecho de tener una asíntota vertical, horizontal o oblicua. La monotonía, que le habíamos visto en la sesión anterior, y la curvatura. Con eso es suficiente y a veces sobra para representar la gráfica de una función, ¿vale? Después de esto, con los vídeos de Unicos se puede ver claramente cómo representarla. Yo aquí os he puesto una serie de problemas de selectividad que me gustaría ahora daros voz y que me dijerais las dudas que os han ido surgiendo trabajando con ellos. ¿De acuerdo? Así que lo que vamos a hacer es dar un turno de palabra. Mirad, vamos a vamos a estudiar la monotonía, os recuerdo, de esta función f de x igual a x partido de x cuadrado más 1. Para ello, lo que hacemos, en primer lugar, es calcular su derivada e igualar a 0. ¿Por qué igualamos a 0? Para hallar los puntos críticos, y no solamente los puntos críticos. Aquí ya sabéis que Mestrada a veces no pone todo lo que tiene que poner. Aquí igualaríamos a 0 y hallaríamos los puntos críticos, pero habría que poner también los puntos donde no hay derivabilidad, que son aquellos puntos que anulan el denominador. En este caso no había puntos. Estoy señalando la derivada, pero tendríamos que mirar aquí. No hay puntos que anulen el denominador, por lo tanto es continuo en todos, y derivable también es en todos porque su derivada, su función derivada es esta y no presenta ningún problema. Entonces, únicamente marcaremos para calcular el signo los puntos críticos. Sustituimos en la derivada algún valor y obtenemos zonas negativas y zonas positivas. Eso en cuanto al signo de la función derivada, y significa que para la monotonía de f, en este intervalo menos infinito menos 1 es decreciente, de menos 1 a 1 es creciente y de 1 más infinito es decreciente. ¿Qué pasa en menos 1? ¿Qué puede pasar? Pues si es derivable o si es un punto del dominio, estamos viendo que a su izquierda decrece, va para abajo, y a su derecha crece, por lo tanto
habría un mínimo relativo. Y lo hay porque es un punto. Donde en el menos 1, f de menos 1. ¿Y qué pasa en el punto x igual a 1? Pues que si es del dominio, y lo podemos comprobar intentando calcular f de 1, que sí que lo es, f de 1 es igual a 1 medio, pues justo a la izquierda de 1 el signo de la derivada era positiva, la función f crece y a su derecha decrece. Tenemos también un máximo relativo. Creo que lo he dicho bien, lo voy a repetir. En x igual a menos 1, de decreciente a creciente, mínimo relativo. En menos 1, f de menos 1. Sustituimos en la función f, aquí arriba, el valor menos 1 y daría menos 1 partido por 2. Ahí está. Y en el 1, decreciente a decreciente, tenemos un máximo relativo. En el 1, f de 1, que es un medio, como podemos ver ahí. ¿De acuerdo? Bien, en tercer lugar nos pedían que esbozáramos la gráfica de f, fijaros. Sin más que calcular los cortes con los ejes. Que para calcular, aquí ha hecho muy poco Estrada, pero aquí básicamente si me pidieran representar o esbozar la función, tendríamos que tener claro el dominio, que ya lo sabíamos, tener claro los cortes con los ejes, es decir, haciendo x igual a 0 nos sale el valor de y, x igual a 0 y igual a 0, es el 0, 0, sería el corte con el eje y, que es este. Y corte con el eje x, pues sería igualar f de x a 0, que sería su numerador igual a 0, x igual a 0. El único punto de corte con los ejes es este, lo tendríamos ya aquí marcado. ¿Qué más sabíamos? Sabíamos que había asíntotas, una asíntota horizontal y que no hay asíntotas oblicuas. ¿Y qué más sabemos? Pues sabemos que en el 1, un medio, hay un máximo relativo. Y en el menos 1, menos un medio, que lo marcaríamos aquí, habría un mínimo relativo. Las únicas opciones que nos quedan es para que pase por aquí, para que sea decreciente y luego que sea creciente y luego decreciente y siga por la asíntota, solamente nos quedaría esa posibilidad de gráfica. Bien, de las funciones que sabíamos que el único corte que tenía con el eje x es el 0, 0. Que aquí había un máximo relativo y aquí había un mínimo relativo y que el eje y era una asíntota horizontal. Sabíamos, por ejemplo, que a partir de menos infinito hasta aquí, hasta x igual a menos 1, era decreciente, ya que había asíntota horizontal, no tiene más remedio que venir así. Como esto es un mínimo, luego va a crecer, va a pasar por aquí, va a seguir creciendo hasta que se encuentra un máximo relativo. A partir de aquí sabemos que es una zona ya de decrecimiento y se va para la asíntota horizontal. Si queréis, la podemos representar aquí, la gráfica. Vamos a ver si me sale de manera más o menos rápida. Parece que sí. Aquí la tenemos. Esta es nuestra gráfica, como podéis ver. Bien, en este ejercicio hay que hallar los parámetros A, B y C y lo que sabemos. La información que nos da el problema es, por un lado, que la gráfica de f tiene tangente horizontal en el punto de abscisa x igual a 1. Aquí lo que tenemos que relacionar nosotros son los conceptos de la recta tangente y que la recta tangente sea horizontal. Es decir, me están diciendo que la recta tangente tiene pendiente 0. Y como nosotros sabemos que la recta tangente, la pendiente que tiene es justamente la derivada en el punto, esta frase se traduce a la ecuación f' en 1 es igual a 0. Bien, esa es la primera información que tenemos que sacar. Eso me va a dar lugar a una ecuación porque lo que tenemos que hacer será derivar aquí e igualar a 0, como ahora veremos. Más información que podemos y debemos sacar del enunciado. Que la gráfica de f tiene un punto de inflexión en menos 1, 5. Aquí hay, atentos y atentas, aquí hay dos informaciones importantes. Primero, que cuando x es igual a menos 1, tenemos un punto de inflexión. La condición necesaria de un punto de inflexión es que la derivada segunda de f en x igual a menos 1 tiene que ser 0. Eso me va a dar otra ecuación. Pero me da más. No me dice solo que en x igual a menos 1 hay un punto de inflexión, sino que me dice
cuál es el valor de la i de ese punto de inflexión. Es decir, este 5 también es información del problema. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que este punto es un punto de la gráfica de f. Por lo tanto, f de menos 1 es igual a 5. Es decir, resumiendo, aquí lo concluimos del enunciado que f' de 1 es 0, f segunda de menos 1 es 0 y f de menos 1 es 5. En el ejercicio 3 nos da una función que tiene una parte exponencial, tiene una a como parámetro en el exponente de e y tiene una b también aquí como parámetro. Me dicen que a no es 0. Y me pide que calculemos a y b sabiendo lo siguiente, que f, la función, la gráfica, tiene un extremo relativo en x igual a 0. No me dice si es máximo o mínimo, simplemente que es extremo relativo. ¿Qué debemos aplicar? Pues la condición necesaria de extremo relativo. Si hay un extremo relativo es porque la recta tangente es horizontal, es decir, la derivada es 0, donde en x igual a 0. Es decir, la información que sacamos de esta primera frase es que necesariamente f' de 0 es igual a 0. Y luego, cuando nos dice que tiene un punto de inflexión cuya abscisa es x igual a 1, pues me están diciendo la condición necesaria de punto de inflexión. Tenemos que saber nosotros que si tenemos un punto de inflexión, la derivada segunda necesariamente es 0. Por lo tanto, tendré que derivar, hacer la derivada segunda y saber que f segunda en 1 es igual a 0. Esas son las dos condiciones que van a permitir plantear ecuaciones para A y para B. Recordad, dos incógnitas con dos ecuaciones normalmente es suficiente.